Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que vean esta presentación, sean bienvenidos. Esta ocasión vamos a estudiar los protocolos para la identificación, prevención, intervención en el acoso escolar, el maltrato infantil y actos de connotación sexual en el estado de Veracruz. Presenta el profesor Ricardo Flores Garrido, un servidor. Ojalá que esta presentación les sea de utilidad para conocer y dominar esta información y para los compañeros que se encuentren en el proceso de admisión y en el proceso de promoción horizontal como información que deben considerar en las respectivas evaluaciones. El objetivo de este documento, de su existencia, es que poseamos un instrumento que contenga acciones y procedimientos preventivos, intervención inmediata, que homologue el actuar de las autoridades escolares, agentes educativos y personal escolar, que garantice la certeza jurídica de todos los involucrados y el respeto a los derechos humanos. La aplicación y obligatoriedad de este documento es en todos los planteles educativos privados del estado de Veracruz en los niveles de educación básica y media superior. En este documento existe una medida preventiva provisional. Se da cuando a la Secretaría de Educación recibe una queja escrita en la que se presuma la violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Se llevará a cabo la medida preventiva de separación del cargo al servidor o servidora pública que se le atribuye a la probable comisión de los hechos. El protocolo de acoso escolar de intervención tiene como eje central salvaguardar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como del adulto que es alumno o alumna de cualquier nivel de educación obligatoria. Este protocolo nos da derecho a escuchar a ambas partes. Nos da derecho a estar asistido por una persona. Nos da derecho a la proporcionalidad de la medida disciplinaria en relación al acto cometido y nos da pleno respeto de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es el acoso escolar? El acoso escolar es el uso intenso y repetido por uno o más estudiantes. Estas dos palabras son importantes, uso intenso y repetido, por uno o más estudiantes de expresiones escritas, verbales o visuales realizadas por cualquier medio o un acto físico, gesto o cualquier combinación de ello, dentro o fuera de su centro educativo dirigidos en contra de otro estudiante que se encuentre indefenso. El propósito del acoso escolar o el propósito del acosador tiene cinco propósitos. El primero es causarle daño físico o emocional o daños a su propiedad. El segundo es colocarlo en una situación de temor razonable de daños a su persona, dignidad o propiedad. El tercero es generarle un ambiente hostil dentro de su escuela. El cuarto es violarle sus derechos en la escuela. Y el quinto, alterar material o sustancialmente el proceso educativo, es decir, queda trunco, ya no quiere presentarse a la escuela porque ya no soporta la situación que está viviendo. La ley 303, en su artículo número 12, dice que el acoso puede presentarse en las modalidades siguientes. Ojo con cada una de ellas para que, si detectamos alguna en nuestras aulas, pues podamos prevenir. El número uno es físico, cuando hay una agresión o daño física a un estudiante o a su propiedad. Verbal, cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante insultos, menosprecio y burlas en público o privado. Psicológico, cuando existe persecución, sometimiento, tiranía, intimidación, hostigamiento, chantaje, manipulación o amenaza contra un estudiante, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales que lastimen su dignidad y autoestima. 4. Cibernético. Es el que se realiza mediante el uso de cualquier medio electrónico como Internet, páginas web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, mensajes, imágenes o videos por teléfono celular, computadoras, videograbaciones u otras tecnologías digitales. Puede ser sexual, toda aquella discriminación y violencia contra otro alumno relacionada con su sexualidad,
así como el envío de mensajes, imágenes o videos con contenidos eróticos o pornográficos por medio de tecnologías digitales que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual. Puede ser de exclusión social cuando el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado o amenazado de serlo de la convivencia escolar por razones de discriminación de cualquier tipo. Puede ser patrimonial, daños a su propiedad. Y el 8 puede ser de proceso educativo. ¿Qué es esto? Es alterar material o sustancialmente el proceso educativo, así como el funcionamiento pacífico y ordenado de la escuela. Es decir, el alumno, la víctima, decide interrumpir los estudios porque ya no soporta lo que le causa, el dolor que le causa emocional, físico o patrimonial la situación que está viviendo. En este sentido, existe algo que se llama mediación escolar. ¿Qué es la mediación escolar? Es una forma de justicia cotidiana alternativa ideológica que privilegia la solución del conflicto siempre que no afecte la igualdad y los derechos entre las partes. Es decir, se dialoga, se llega a acuerdos y todos estos son escritos y todos estos van a ser vigilados por el docente o la autoridad educativa para que se generen ambientes sanos de convivencia escolar. Claro que habrá situaciones en las que pues no se lleva a cabo este tipo de mediación escolar porque no haya diálogo, porque no se quiera dialogar, porque sea más grave la situación. Entonces, para eso también existe el protocolo que se debe de llevar a cabo. Las medidas disciplinarias, ¿qué son? ¿Cómo se utilizan? Las medidas disciplinarias escolares son un instrumento que podrá implementar la autoridad del plantel cuando se presente en casos de violencia o acoso escolar que por sus características no puedan ser canalizados con el mediador o cuando pudiendo ser mediados las partes involucradas no lleguen a acuerdos de solución. Estas medidas están contempladas en el artículo 11 de la Ley 303 en relación al capítulo 1 de la prohibición del acoso escolar y demás aplicables en el marco de la Ley 573 de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo intervenir en el caso de acoso escolar? Bueno, primero se hace una presentación por escrito, se abre expediente, se notifica por escrito al padre, madre o tutor del alumno involucrado, se entrevista por separado a la presunta víctima, al agresor o los cómplices, se entrevista a los posibles testigos, se determina la modalidad, si es mediable, si no es mediable. Si es mediable, se hace un diálogo, se hacen acuerdos escritos, se hace un seguimiento y un cierre de expediente. Si no es mediable, pues hay que tomar medidas disciplinarias, hay que notificar por escrito al padre, madre o tutor del alumno involucrado, hay que integrar la notificación al expediente del alumno sancionado y hay que determinar si en su caso hay que dar vista a la Fiscalía o Procuraduría del Menor. ¿Qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil se refiere a toda forma de violencia que por acción u omisión cause perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas, explotación en agravio de niñas, niños y adolescentes cometidos por quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes en correspondencia con su responsabilidad y cuando sean instituciones públicas o privadas conforme a su ámbito de competencia. Cuando se presume que el posible maltrato infantil u omisión de cuidados proviene del padre, madre o tutor o algún familiar del niño, niña o adolescente, se dará vista a la Procuraduría Municipal o Estatal de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes o a la Fiscalía General del Estado. Cuando el maltrato sea inferido por parte de algún miembro del personal o autoridad escolar, agente o autoridad educativa, se levantará de inmediato el procedimiento interno administrativo laboral previsto en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, así como decretarse aparejadamente medida preventiva provisional a favor de la víctima. ¿Cómo intervenimos en este caso? Bueno, se hace la presunción del maltrato infantil, se recibe queja por escrita o si es verbal, se asienta por escrito. Se abre expediente, se notifica por escrito al padre, madre o tutor del alumno involucrado, se hace una evaluación y toma de decisiones. En la toma de decisiones se toma en cuenta la opinión probable de la víctima respecto a si desea aclarar o ampliar su queja.
Si es maltrato infantil en casa, se hace una notificación a la autoridad escolar inmediata, se da aviso a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes o en su caso a la Procuraduría Estatal correspondiente, se hace notificación al padre, madre o tutor, se hace de conocimiento a la autoridad educativa inmediata superior y se da seguimiento por la autoridad escolar. Si el maltrato infantil es en la escuela, se hace la medida preventiva provisional, se notifica al padre, madre o tutor, se hace una notificación a la autoridad educativa inmediata superior, se hace la tramitación del procedimiento interno administrativo laboral, se hará el conocimiento a la fiscalía y se dará seguimiento por la autoridad escolar. Actos de connotación sexual son aquellos que llevan implícitas características eróticas, lascivas, libidinosas y de deseo que transgreden la integridad física, psicológica, emocional y sexual de cualquier persona, los cuales son inferidos con o sin consentimiento de las víctimas, con o sin propósito de llegar a cópula. Los actos de connotación sexual podrían derivar en comisión de delitos, los cuales están contemplados en el Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su título quinto, Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual. ¿Cómo intervenir en actos de connotación sexual? Bueno, se hace la presunción de actos de connotación sexual, se recibe la queja escrita y si es verbal, se asienta por escrito. Se abre expediente, se da notificación por escrito al padre, madre o tutor del alumnado involucrado de la existencia de la queja. Se hace una evaluación y toma de mediciones. Se toma en cuenta la opinión de la probable víctima respecto o si desea aclarar o ampliar su queja. Y se hace una medida provisional preventiva en casos graves. Si el acto de connotación sexual es en casa, bueno, se da parte a la fiscalía, notificación a la autoridad escolar inmediata, se da aviso a la Procuraduría Estatal correspondiente, se da notificación al padre, madre o tutor y se hace un seguimiento por la autoridad escolar. Si se da en la escuela, se notifica al padre, madre o tutor, se da parte a la fiscalía, se notifica a la autoridad educativa inmediata, se hace la tramitación del procedimiento interno administrativo laboral y se da seguimiento por la autoridad educativa. Si el acto de connotación fue fuera de casa y de la escuela, se da notificación al padre, madre o tutor, se hace la notificación a la autoridad escolar inmediata superior y se hace el conocimiento de la fiscalía. Y aquí es donde concluimos la lectura de esta presentación en donde nos dan datos interesantes e información precisa para dominio de este tipo de situaciones en la escuela, en el aula, fuera de la escuela, en casa o fuera de casa. Soy el profesor Ricardo Flores Garrido y les agradezco.